En un caso que nos plantea un dilema ético de los buenos, uno que enfrenta la ley escrita con aquello que entendemos por justicia. ¡Vamos al lío! La situación de partida es dura y, por desgracia, más común de lo que parece. Tenemos a una mujer que, después de un accidente bastante serio, se encuentra totalmente desamparada. Necesita ayuda legal sí o sí para que la indemnicen, pero claro, no tiene un duro para pagarla. Y entonces aparece un abogado que le ofrece una solución, un trato por el que él se llevaría la mitad, el 50% de lo que consiga. ¿Y ella qué va a hacer? Siente que no le queda otra y acepta. Y aquí está la pregunta del millón, la que va a ser nuestra guía. Ojo que seguramente sea legal, ¿eh? Pero esa no es la cuestión. Lo que de verdad importa ¿es ético? ¿Se puede justificar que un profesional se ampare en un contrato para sacar un beneficio tan desproporcionado de alguien que está en una situación límite? Vale, para poder responder a esto, tenemos que pararnos un momento a entender la relación de poder que hay entre ellos. Vamos a analizar estos tres conceptos clave: poder, agencia y consentimiento. Primero vamos a poner el foco en ella, en la cliente, para entender bien su punto de vista y la presión que tiene encima. Como vemos, su posición no es para nada de fuerza, sino todo lo contrario. Es una vulnerabilidad total. Económica, porque no tiene dinero. Informativa, porque no tiene ni idea de cómo funciona esto ni de lo que se suele cobrar. Y emocional, por la propia urgencia y el trauma del accidente. Está claro que no está negociando en igualdad de condiciones. Y esto nos conecta con un concepto clave en ética, que es el de agencia. ¿Qué es la agencia? Pues, en pocas palabras, es nuestra capacidad para tomar las riendas, para decidir y actuar con libertad, para ser los pilotos de nuestra vida. Aquí está el quid de la cuestión. A ver, que la clienta da su consentimiento, ¿eh? Sí, firma un papel. Pero su agencia, esa capacidad para elegir libremente, está totalmente mermada. Su sí viene de la desesperación, de la falta de alternativas y de información. Así que el valor moral de ese sí queda como poco en entredicho. Venga, ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla y a fijarnos en la otra figura de esta historia, el abogado. Pues su caso es, vamos, justo lo contrario. Él está en una posición de poder clarísima, tiene el conocimiento técnico, sabe cómo funciona el mercado y, esto es clave, actúa con la autoridad y la responsabilidad que le da su profesión. Esta tabla lo resume perfectamente, mirad. Lo que vemos aquí es una desigualdad de poder brutal, de manual. La agencia de ella, por los suelos, la de él, por las nubes. El conocimiento de ella, bajo, el de él, alto. Y esto nos lleva a una regla de oro en ética. A más poder y más capacidad de decisión, mayor es la responsabilidad. Claro, con este panorama tan desigual, ya podemos entender mejor el lío en el que estamos. Y ojo, que esto no es una historia de buenos y malos, ¿eh? Es un auténtico dilema moral. El abogado, entonces, se ve atrapado entre dos formas de pensar, dos lógicas totalmente opuestas. Por un lado, la lógica del mercado, maximizar el beneficio, amparándose en que hay un contrato firmado y un riesgo que él asume. Por otro, la lógica profesional, actuar de forma justa, proteger a la parte más débil y asegurarse de que se haga justicia. Son dos mundos que chocan de frente. Y aquí viene lo interesante, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien actúe en contra de los principios de su propia profesión? Pues la psicología tiene una respuesta para esto. Se llama desconexión moral. Es un mecanismo que nos permite, por así decirlo, apagar nuestros valores para poder hacer algo sin sentirnos culpables. En este caso, la cosa podría funcionar más o menos así. Primero, la justificación moral. Oye, que le estoy haciendo un favor, sin mí no vería un duro. Segundo, le ponemos una etiqueta bonita, un nombre técnico, para que no suene tan mal. No es un abuso, es un pacto de quota litis, que es como se conoce a estos acuerdos. Y tercero, diluimos la responsabilidad. El mercado funciona así, es lo que hay, todo el mundo lo hace. Con esto, la situación parece hasta normal. Al final, si rascamos un poco, si vamos a lo que de verdad importa, lo que hay aquí es un problema de ética pura y dura. Fijaos, estos son los grandes principios que están chocando. La justicia, entendida como un reparto justo. La autonomía, pero la de verdad, la que te permite elegir entre opciones reales. La equidad, que nos dice que a los desiguales hay que tratarlos de forma desigual para compensar. Y la integridad profesional, ser coherente entre lo que dices que defiendes y lo que haces. Y aquí llegamos al meollo del asunto, a la madre de todos los dilemas en este caso. La diferencia abismal entre la autonomía formal y la autonomía real. La autonomía formal existe, claro que sí, hay un contrato firmado. Pero la autonomía real, la que necesita que haya condiciones para una elección de verdad, esa aquí simplemente no existe. Bueno, pues ya hemos puesto todas las piezas sobre la mesa. La desigualdad de poder, el dilema, el choque de valores. Ahora toca montarlas y ver qué imagen nos queda. Vamos a responder, por fin, a la pregunta del principio. Esta tabla lo deja todo bastante claro, la verdad.
Por un lado, mantener el 50% sí defiende la libertad de contrato, pero entre muchas comillas, ¿no? Porque se carga por el camino la justicia, la equidad y la integridad. El veredicto no se sostiene. En cambio, reducir los honorarios sí que está en línea con todos esos valores. Es, sin ninguna duda, la opción éticamente correcta. Así que la respuesta a esa gran pregunta que nos planteábamos es un no rotundo. Desde un punto de vista ético, la decisión de quedarse con el 50% en estas circunstancias no es justificable. ¿Y por qué? Pues por todo lo que hemos ido viendo. Porque ese consentimiento está, digamos, viciado de origen. No nace de una libertad real. Porque el resultado final es un reparto manifiestamente injusto. Porque ignora por completo la situación de vulnerabilidad de la cliente. Y porque, si miramos más allá, este tipo de prácticas dañan la confianza y hacen que la justicia sea aún más desigual. Y vamos a terminar con esta reflexión final que es muy, muy potente. Nos recuerda que la ley no puede ser solo un trámite, un papel. Cuando la letra de un contrato se usa para justificar algo que es claramente injusto, la ley deja de servir a la justicia y se convierte en una máquina de crear más desigualdad. Una idea que, desde luego, da que pensar. Gracias por habernos acompañado y hasta la próxima.